No, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, el momento, perdón, que se encuentren escuchando esta clase número 9 de Anatomía y Fisiología, donde vamos a abordar el aparato reproductor masculino para todos los alumnos del primero A y del primero B, de la Tecnicatura en Enfermería, del Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima. Quien les habla es el profesor Diego Ojeda, que vamos a estar compartiendo en este momento entonces el desarrollo de esta clase de aparato reproductor masculino y vamos a comenzar primero por definir qué es la reproducción sexual, ¿sí? La reproducción sexual en este caso, en varios, es un proceso por el cual los organismos producen descendencia. ¿Qué quiere decir que producen descendencia? Quiere decir que dejan, ¿sí?, su material genético, nuevos individuos que comparten su material genético por medio de células germinales llamados gametos, ¿sí? Los gametos son justamente los espermatozoides o los óvulos o ovocitos primarios, que son los que van a juntamente fusionarse para dar origen a un nuevo individuo. Entonces, cada uno de los progenitores entonces aporta el 50% de este material genético que está contenido dentro de los gametos y justamente entonces la reproducción sexual es este proceso en el cual se produce la descendencia por medio de la fusión de estas células germinales. Luego de que el gameto masculino se une al gameto femenino, este proceso se denomina fecundación. Entonces, como le había dicho, la célula resultante contiene un juego cromosómico de cada progenitor. ¿Qué quiere decir? Que las gametas tienen la mitad del juego cromosómico de cada progenitor. Entonces, cuando se fusionan, estas van a dar origen a un nuevo individuo que va a tener el 50% de la información genética, ¿sí? La información genética en este caso está contenida o está condensada en forma de cromosomas, que son los que segregan y van a ir hacia una célula y luego se van a mezclar con los cromosomas de cada uno de los progenitores. Entonces, ya definida la reproducción sexual, vamos a ver cuáles son los órganos reproductores de acuerdo a su función, ¿sí? ¿Por qué? Porque los individuos para que los gametos se puedan encontrar, tienen que tener órganos reproductores. El más importante y el principal de todos ellos es quien genera los gametos y que son las gónadas. Producen los gametos y secretan a su vez hormonas sexuales. ¿Qué estoy hablando cuando hago referencia a las hormonas sexuales? Son señales, ¿sí?, que emite el cuerpo para decir que un individuo está de alguna forma maduro sexualmente, ¿sí?, o va madurando sexualmente a cada uno de los individuos. ¿Cómo? Con las características o los caracteres secundarios, sexuales secundarios, son los que le aporta justamente las hormonas, ¿sí? Cada una de las hormonas va a determinar un sexo y a su vez va a determinar qué gametas se producen. Entonces, esto justamente está dado por las gónadas, que son los testículos en el caso de los hombres y los ovarios en el caso de las mujeres. Ahora bien, para que estas gónadas tomen contacto entre sí, para que estos productos, o sea, las gametas que se producen en las gónadas, se fusionen y terminen produciendo la reproducción sexual mediante la fusión de las gametas, necesitamos conductos, que son los que van a acercar los gametos, o por donde van a viajar cada uno de los gametos, que son justamente los espermatozoides y los ovarios, para justamente encontrarse en un punto en común. Y estos conductos son los que se encargan justamente del almacenamiento y del transporte de los gametos. Luego tenemos otros órganos sexuales accesorios, que son las glándulas. ¿Se acuerdan que en el caso del aparato reproductor, el aparato, perdón, digestivo, nosotros encontrábamos también glándulas accesorias que decíamos que no toman contacto directo con el alimento, ¿sí?, pero que están en contacto directo con los conductos que transportan el alimento? Bueno, en este caso es algo similar. Las glándulas sexuales no toman contacto directo con las gónadas, perdón, con los gametos, que son los espermatozoides y los ovarios, pero sí secretan o producen sustancias que van a proteger a estos gametos y van a facilitar su movimiento. Y justamente donde desemboca son en los conductos. Luego tenemos a las estructuras de sostén, como el pene, el útero,
y que ayudan a la liberación y el encuentro de los gametos, ¿sí? Estas estructuras de sostén contienen a los conductos que a su vez contienen a las gametas que van a transcurrir justamente en su interior. Y las glándulas, como le decía, son las que producen las sustancias que le van a facilitar el movimiento a estas gametas y a su vez le va a proteger de la erosión que puedan tener dentro de estos conductos. Hay dos especialidades que se dedican al estudio, ¿sí?, y al diagnóstico, tratamiento de las alteraciones del aparato reproductor femenino, en este caso la ginecología, y la urología es la que se encarga justamente de diagnosticar, tratar enfermedades o trastornos del aparato reproductor masculino. Entonces, ahora bien, lo que veíamos anteriormente son las estructuras del aparato reproductor en general. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son las del aparato reproductor masculino, ¿sí? Entonces, entre las gónadas, como nombramos anteriormente, que teníamos en el aparato reproductor femenino, los ovarios, en este caso son los testículos, las gónadas, que producen por gametogénesis los gametos. Luego tenemos un sistema de conducción, que es el que va a llevar la conducción, va a llevar a cabo la conducción, el desplazamiento de los espermatozoides dentro de un sistema de conductos que podemos nombrar en este caso el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra, ¿sí? En ese orden justamente se va dando la conducción de los espermatozoides hasta el final, que sería la uretra, para llegar a tomar contacto luego en el útero femenino para encontrarse con el ovario, en este caso el ovocito secundario, ¿sí?, que es el óvulo ya maduro. Las glándulas sexuales accesorias, vamos a nombrarlas, que son la vesícula seminal, la próstata y las glándulas vulvoretrales. Como decíamos anteriormente, las glándulas sexuales accesorias son las que secretan sustancias que van a ayudar a la locomoción de los espermatozoides y a su vez van a nutrir a los espermatozoides, o sea, van a dotar de componentes nutricionales para la energía que necesiten estos espermatozoides para desplazarse hacia el encuentro del ovocito secundario, que es justamente para la fecundación. Entonces, estos tres componentes ya vamos a ver bien detalladamente qué componentes es el que secreta cada una de estas glándulas, pero son muy importantes y forman justamente después el semen, ¿sí? Porque el semen el semen es la sumatoria de los espermatozoides y las sustancias que llevan consigo los espermatozoides para poder moverse y nutrirse. Después tenemos a las estructuras de sostén, que justamente contienen al sistema de conducción y a las glándulas, ¿sí?, que lo que hacen es justamente poder contener a todos estos sistemas de conducción y poner en contacto o desplazar por lo menos a los espermatozoides hacia su llegada, o sea, su eyaculación y su encuentro en el útero femenino. Entonces, decíamos que las estructuras de sostén es el escroto y el pene. Primero vamos a mostrar aquí en esta imagen que el escroto contiene a los testículos, ¿sí?, y el pene es quien contiene a la uretra membranosa, la uretra final, la parte final de los conductos, ¿sí? En el escroto, por ejemplo, podemos encontrar diferentes estructuras de sostén, que son el músculo cremaster y el dartos. Justamente, ¿por qué tenemos estos dos músculos, los seres humanos, en el caso del aparato reproductor masculino? Justamente porque la temperatura de los espermatozoides requiere estar por debajo, 2 grados o 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces, la temperatura, en este caso del testículo, se va regulando de acuerdo a la sustención del músculo cremaster. O sea que el músculo cremaster, cuando detecte que hay una temperatura muy baja, se va a contraer junto con el dartos y va a llevar al testículo en contacto directo con el cuerpo, ¿sí? Entonces va a tratar de aumentar la temperatura, pero en el caso de que haya mucho calor, lo que va a hacer es distenderse, ¿sí?, y va a bajar van a bajar los testículos para bajar justamente un poco la temperatura, ¿sí?
Esas son las funciones del dartos y el cremaster en el caso de los testículos para justamente para poder permitir que los testículos lleven a cabo su función, que son justamente la de secretar gónadas masculinas. ¿Por qué? Porque es una glándula ubicada justamente en el escroto y lo que va a hacer es producir espermatozoides haploides. Cuando hablo de haploides estoy hablando de la cantidad, la dotación del material genético, ¿sí? Un individuo, todos los individuos nosotros somos diploides, o todos los individuos que se formaron por la fusión de dos gametos son individuos diploides. Pero justamente para poder formar un individuo diploide necesitamos de la unión de dos gametos haploides, que quiere decir que tienen la mitad de la dotación cromosómica. Entonces por eso los espermatozoides y los óvulos son haploides, ¿sí? Porque tienen la mitad del número cromosómico humano. El proceso por el cual los testículos producen estos espermatozoides se llama, al proceso se lo denomina espermatogénesis. ¿Sí? Vamos a ver la anatomía interna de los testículos. Justamente, fíjense que lo que veíamos hoy era que el músculo dartos y el cremaster estaban envolviendo totalmente al testículo. Aquí vemos un testículo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que el testículo en su interior, la anatomía del testículo, vemos que está lobulado, ¿sí? Tiene diferentes lóbulos que están separados por los tabiques, y estos lóbulos lo que contienen son los túbulos seminíferos. En estos túbulos seminíferos es donde ocurre la espermatogénesis. ¿Qué quiere decir? Donde se genera de nuevo el espermatozoide, ¿sí? Aquí es donde se producen los espermatozoides. Luego se van desplazando hacia la red testicular para luego localizarse en el epidídimo, donde son almacenados hasta un tiempo, y luego el conducto epidimario, ¿sí? O el cuerpo del epidídimo también lo almacena, lo va a madurar a los espermatozoides y espera dentro del conducto epidimario hasta que haya un estímulo de eyaculación, que es entonces donde se desplazan los espermatozoides hacia el conducto eyaculador, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea que primero sale el camino entonces es, ¿sí? Del túbulo seminífero se producen, van a la red testicular, ¿sí? Aquí empiezan a madurar, se almacenan, luego se dirigen hacia la cabeza del epidídimo, luego hacia el cuerpo del epidídimo y finalmente en el conducto epidimario los espermatozoides esperan hasta ser eyaculados y van a ser transportados por el conducto deferente y luego el conducto eyaculador, la uretra membranosa, que ahora vamos a ver más en detalle. Entonces los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células, ¿sí? Las células espermatogénicas, que son las que producen los espermatozoides, y otro tipo de células que cumplen funciones de mantenimiento, y estas son las células de Sertoli. Vamos a ver dónde ocurre la espermatogénesis, como les decía. Si nosotros en un túbulo seminífero cortamos, ¿sí? De forma transversal, hacemos un corte transversal de este túbulo, lo que vamos a ver, ¿sí? Son diferentes compartimentos, ¿sí? Fíjense que es un compartimento que tiene una luz en el interior y diferentes células en su exterior, ¿sí? Estos son los túbulos seminíferos por dentro. Aquí vamos a ver una imagen más agrandada. Fíjense que hay diferentes células al costado, ¿sí? En el exterior, digamos, y en el interior hay como una luz, ¿sí? Lo que vamos a ver es que justamente las células progenitoras de los espermatozoides se encuentran justamente lindando con esta membrana basal que vemos al costado en rojo, ¿sí? Que es justamente el exterior del túbulo seminífero. Entonces aquí lo que está ocurriendo en un esquema, lo que vamos a ver es que están las células espermatogénicas bien al exterior, ¿sí? Y estas células espermatogénicas son células madres que van a dar origen a diferentes espermatocitos primarios, luego secundarios, de acuerdo a cuando van madurando, y luego se forma la espermátide, ¿sí? Lo que detalla acá es que en este caso la espermatogonia o la célula madre es una célula diploide porque tiene 2N, ¿sí? Se simboliza a las células diploides con 2N. Cuando ocurre la meiosis, que se acuerdan de biología, que es el proceso de división, ¿sí? Celular reproductivo, o sea que da origen a células no idénticas, pero con una dotación genética reducida a la mitad, justamente estas espermátides tienen solamente N de material genético, ya no tienen más 2N, ¿sí?
el espermatocito secundario ya sufre esta transformación y finalmente dan origen a los espermatozoides, que son estas células súper diferenciadas que vemos que tienen una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Estas justamente son liberadas a la luz, entonces se van a ir desplazando, como le demostré anteriormente, ¿sí? Desde el túbulo seminífero hasta la red testicular, luego van a la cabeza del epidídimo, pasan por el cuerpo del epidídimo, el conducto epididimario y son luego transportados hacia el conducto deferente cuando hay un estímulo de eyaculación. ¿Sí? Esto es justamente lo que le estaba hablando, que hay diferentes etapas en la espermatogénesis. Primero lleva a cabo las células espermatogónicas o células madre de espermatozoides, sufren mitosis, ¿sí? Y luego de una diferenciación, estos espermatocitos primarios se dividen por meiosis 1, dando origen a los espermatocitos secundarios, y por meiosis 2, dando origen a los espermátides, a las espermátides. Estas espermátides, entonces, mediante un proceso de diferenciación, se convierten en espermatozoides. Como le había detallado anteriormente, estas células tienen una cabeza, tienen un cuerpo y una cola, ¿sí? Y justamente en el cuerpo de esta célula tenemos una gran concentración de mitocondrias, que es la que genera la locomoción, o sea, el movimiento de la cola para que se puedan desplazar los espermatozoides. Entonces, como nombrábamos bien al principio, ¿sí? Tenemos diferentes conductos del aparato reproductor. O sea, si bien es un continuo, va tomando diferentes nombres, ¿sí? Entonces lo que vamos a nombrar ahora son los diferentes conductos, ¿sí? El primero está el conducto del testículo, que impulsa a los espermatozoides hacia el epidídimo. Después tenemos el epidídimo, que decíamos que se produce la maduración de los espermatozoides y que luego va a generar el impulso hacia el conducto deferente ante una excitación sexual, ¿sí? Entonces también almacena los espermatozoides. O sea que tiene tres funciones. Produce la maduración de los espermatozoides, impulsa a los espermatozoides en un proceso de excitación sexual y también los almacena. El conducto deferente es la porción que viene inmediatamente después del epidídimo y es quien transporta los espermatozoides durante la excitación sexual desde el epidídimo hacia la uretra y también los almacena. Los conductos eyaculadores es una porción muy pequeña que está formada por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Y justamente pasa por encima de la parte superior de la próstata, ahora lo vamos a ver, y termina en la uretra prostática para luego contactar contra la uretra, que es el conducto terminal, tanto del aparato reproductor masculino como del aparato urinario que vimos anteriormente, ¿sí? La uretra, en este caso, la última porción, comparten ambos aparatos, tanto el reproductor como el excretor o el aparato urinario. Y da la salida a la orina y al semen. Entonces, repasando los conductos, decíamos que en el epidídimo ocurre la maduración y se almacenan los espermatozoides. Luego, cuando hay una excitación sexual, son desplazados y se impulsa hacia el conducto deferente, ¿sí? Fíjense que el conducto deferente es una porción bastante más larga, ¿sí? Tiene todo un recorrido, le estoy mostrando acá, ¿sí? Hasta que desemboca en el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es una porción muy pequeña que se caracteriza justamente porque está la unión de la vesícula seminal, lo que estoy mostrando acá es la vesícula seminal que se une hacia el conducto eyaculador y allí le da el origen al nombre del conducto eyaculador y también está totalmente rodeada por la próstata. Todo lo que vemos aquí, que estoy mostrando, es la próstata, que justamente lo que está sosteniendo es a la uretra, que viene de la vejiga, esta porción que vemos aquí es la vejiga, ¿sí? Y contiene también al conducto eyaculador y una pequeña porción de la uretra prostática, que es justamente donde se une la uretra que proviene de la vejiga con el conducto eyaculador. Cuando se unen estas dos porciones, forma la uretra prostática, que es una porción muy pequeña, luego continúa hacia la uretra membranosa, ¿sí? Que da al final justamente, y aquí es donde ya se unió el aparato reproductor con el urinario para dar justamente salida a los espermatozoides y la orina. Había dicho que entonces las vesículas sexuales accesorias son las que secretan líquidos para dar justamente locomoción y nutrición a los espermatozoides, ¿sí?
En este caso entonces les decía que van a secretar la mayor parte del líquido que forma el semen, ¿sí? El semen es la fusión entre los espermatozoides y las sustancias que son secretadas por las glándulas sexuales accesorias. En este caso entonces estamos nombrando a la vesícula seminal, que secreta un líquido alcalino y viscoso que contiene fructosa. La fructosa tiene una función nutricional, ¿sí? La prostaglandina es una señal de no inflamación para que cuando entre en contacto el semen con el endometrio femenino no haya una inflamación de ese tejido y no lo detecte como algo no propio, ¿sí? Y justamente lo que ayuda el líquido seminal es a neutralizar la acidez de la uretra, ¿sí? La uretra justamente tiene una acidez muy alta porque la orina así lo dispone, ¿sí? Y en este caso entonces justamente para ayudar a neutralizar esa acidez, justamente la vesícula seminal libera un líquido alcalino, ¿sí? Y el aparato reproductor femenino también tiene mucha acidez que lo va a contrarrestar este líquido alcalino que es secretado en las vesículas seminales. Constituye alrededor del 60% del volumen total del semen, o sea que es uno de las glándulas que más aporta componentes al semen. Después viene la próstata, ¿sí? En orden y también en importancia en cuanto a que contiene solamente o aporta en realidad el 25% del volumen total del semen y en este caso contribuye a la motilidad, ¿sí? La motilidad es la capacidad de moverse de los espermatozoides, o sea que le está componiendo, le está dando nutrición y también a la viabilidad de los espermatozoides. Tiene ciertos componentes que asegura que los espermatozoides no se mueran en el camino hacia encontrar a un ovocito secundario maduro. Las glándulas bulbouretrales secretan en menor proporción líquidos, ¿sí? Pero en este caso también aportan líquidos alcalinos que van a ir hacia el interior de la uretra y que lo que van a hacer es proteger a los espermatozoides justamente nuevamente neutralizando la acidez de la orina y de la uretra y del endometrio femenino. Van a secretar un moco que también va a generar la lubricación del extremo del pene y las paredes de la uretra. Entonces, anatómicamente lo que les estoy mostrando aquí son las diferentes vesículas. Las glándulas, que la primera es la vesícula seminal, ¿sí? La segunda es la próstata, que es todo este componente aquí, y la última es la glándula bulbouretral, que va a tomar contacto en la porción casi final de la uretra y que es la que le va a generar la lubricación y la motilidad a los espermatozoides. El semen, como le había dicho anteriormente, es la mezcla de espermatozoides y de líquido seminal, ¿sí? El líquido seminal son los que aportan las glándulas que les nombré anteriormente, que son la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Este líquido está formado a partir de las secreciones de estos túbulos, también seminíferos, de las vesículas seminales, como les dije, ¿sí? Aquí en este caso los túbulos seminíferos también aportan un componente importante. El volumen total del semen es de unos 2,5 a 5 mililitros y contiene aproximadamente entre 50 y 150 millones de espermatozoides por mililitro. O sea que a esta cifra la tenemos que multiplicar por 2,5 o 5 dependiendo del volumen. El líquido seminal le va a proveer al espermatozoides entonces un medio de transporte, nutrientes y protección hacia el medio hostil ácido que representa tanto la uretra masculina como la vagina femenina. El pene es la última porción, que es la que va a contener, es el órgano de sustención, ¿sí? Que va a contener a la uretra y también a las vías de pasos para la eyaculación del semen y la excreción de la orina. Entonces, las funciones del aparato reproductor masculino son, en resumen, los testículos, ¿sí? Que producen los espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas que nos van a dar los caracteres sexuales masculinos, como la testosterona. También van a conducir y transportar, almacenar y van a contribuir a la maduración de los espermatozoides, el aparato reproductor masculino, y va a también proveer de glándulas sexuales que le van a secretar la mayor parte del líquido que forma el semen, y el pene va a contener la uretra, que es la vía de paso para la eyaculación y la excreción de la orina. Así que bueno chicos, esto fue la clase del aparato reproductor masculino. Luego la clase que viene es la del aparato reproductor femenino. Si tienen alguna consulta, no duden en consultarme sobre la plataforma de Educabot
y no se olviden de completar las preguntas que les vamos a estar subiendo juntamente con esta clase. Así que tengan una buena semana, nos vemos la próxima clase.